momento libre y adjuntando una sentencia. El original. No, aquel. Lo firmo y este. Ahí vamos. ¿Cómo están? Primero el video y luego la... Sí, por favor. Muy bien. Pues venimos hoy en día... A las tomas de apoyo. Tomas. Primero Tomas. tomas de apoyo. Con el documento, por favor. Y fotos. Conmigo, por favor. Conmigo, por favor. Nada más aquí, por favor. Buenos días. Acudimos hoy al Congreso rebelde y contumaz, como dice la sentencia, ya que el día de ayer nos notificaron en el Senado de la República que este Congreso cayó en incumplimiento de sentencia, por eso lo de rebelde y contumaz, y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral le manda otra resolución de queja donde obliga al Congreso a sancionar, punto. No a interpretar, no a dictaminar, no. A sancionar, y tiene hasta el 20 de diciembre, so pena de que los diputados lo sancionen con medidas de apremio. Es muy importante decirles que la sentencia es muy clara, decreta la responsabilidad de Jaime Rodríguez Calderón y de Manuel González de forma dolosa el uso y desvío de recursos públicos durante la campaña presidencial por la recolección de firmas. Eso ya se juzgó, eso no está sujeto a interpretarse. Y les quiero leer que ya la sentencia establece que Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón violó el artículo 134 constitucional, pues usó recursos públicos, humanos y materiales para beneficio propio político, al haber utilizado 571 servidores públicos en día y hora hábil durante 120 días naturales que duró la campaña. Eso ya no hay vuelta de hoja, es cosa juzgada. Por eso la sala le está exigiendo al Congreso que con esos elementos sancione, conforme a la Constitución de Nuevo León y la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos de Nuevo León. ¿Cuál podría ser la sanción, senador? La sanción es una. Te establecen, déjenme les voy a dar los fundamentos.
De conformidad con el artículo 50, fracción 34, 54, fracción 2, 57, fracción primera y 86 de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, se actualiza la infracción que consiste en la destitución del puesto, empleo, cargo o comisión, además de imponerse una multa que implica el doble del daño al erario e inhabilitarlo temporalmente por el ejercicio de su cargo. Ese es el escrito que hoy vengo a dejar al Congreso, adjuntando la sentencia para decirles que no hay vuelta de hoja. La ley es muy clara, queremos que se respete la sentencia, que se aplique el Estado de Derecho y que se aplique la ley. La ley en el artículo que les decía, en el 54, establece que es un delito, que es una infracción grave en modalidad especial cuando el superior jerárquico de manera dolosa descuida el uso de los recursos públicos del Estado. Y el siguiente artículo que establece las sanciones por esa sanción deja claramente que es una sanción grave, que procede la destitución, multa del doble y la inhabilitación del servidor público. Se los puedo leer si gustan y si no se los voy a dejar por escrito. ¿Cómo se calcularía el daño? El daño se calcula sumando los sueldos de los servidores públicos durante los días de la infracción. Si sumamos los 571 servidores públicos, sus sueldos durante 120 días, estamos hablando de 40 millones de pesos. Es el daño al erario y por ende la multa tiene que ser por 80 millones de pesos. ¿De qué depende que se aplique la sanción? Pues ya no es voluntad del Congreso. Tienen de aquí a diciembre para aplicar la sanción. La ley marca claramente cuál es la sanción por la infracción ya decretada y es destitución, multa e inhabilitación. Y lo digo de la manera más seria y respetuosa. Ya no es un tema Samuel contra Jaime, no es un tema Bronco. Es que queremos que se aplique la ley. Le hemos dedicado ya 2 años a este juicio. Le hemos dedicado a denuncias penales, denuncias electorales, denuncias administrativas. Este señor creía que era para los likes, que íbamos en plan broma. El Congreso fue contumaz. Llevan 1 año sin siquiera dictaminar. Y por eso nos da mucho gusto que ya el tribunal de manera tajante le dice: fuiste rebelde, fuiste contumaz, mi sentencia la cumples y tienes hasta el 20 de diciembre para sancionar o voy por ustedes, diputados. ¿Habrá algún acuerdo o algo para que no se aplique esta sanción? Yo creo, realmente yo creo que es un caso extraordinario. A mí no me ha tocado conocer que el Tribunal Electoral pidiera a un Congreso sancionar a un gobernador en campaña. Es un caso nuevo. Pero aquí lo que es importante es decir que lo que resuelva el Congreso ya no es atacable. Lo que el Congreso resuelva ya no tiene medio de defensa alguno, así lo marca la Constitución. Ya no habría un juicio político o juicio de procedencia porque ya hubo un juicio que resolvió. Y lo que estamos pidiendo es que ya el Congreso, o la permanente o el pleno, resuelvan un dictamen donde conforme a ley destituyan a Jaime Rodríguez y a Manuel González por haber incurrido de manera dolosa en el uso de recursos materiales, públicos, humanos, que ya se decretaron en la sentencia. Los senadores de cada área no llevan responsabilidad por ser los que La sentencia lo que establece es que el superior jerárquico debe resolver qué hacer con los 571. Este patético gobernador solamente los amonestó. Esa fue la sanción que hizo en su caso. ¿Qué pasa? El Congreso no puede solamente amonestar. Si el 20 de diciembre no hay una sentencia sancionando, ahora los sancionados van a ser el Congreso, que pueden caer en destitución, en desacato y hasta en cárcel. Por eso lo que pedimos respetuosamente es: Congreso, no vayan a defender lo ya juzgado,
y resuelvan conforme a la ley de servidores públicos. Yo les aseguro que si entran a leer esa ley, claramente dice que el desvía recursos viola la Constitución de Nuevo León, artículo 134, y procede a institución, multa e inhabilitación. No puede solamente aplicar una amonestación como ocurrió en el caso de los demás servidores públicos. Si lo hace, yo iría a queja a decirle al tribunal que de nuevo están incumpliendo, porque la sanción que merece la responsabilidad que ya decretaron en la ley es muy clara y es destitución. Pero el tribunal no hace señalamiento específico de que deba destituir. No, el tribunal lo que hace en la sentencia es la sanción a esta pena, ponla tú porque yo no tengo competencia. Pero cuando uno lee la ley y viene claramente que esa sanción, ese elemento es una de las fracciones graves, no hay vuelta de hoja. ¿Y tendría que sancionar conforme a la ley de responsabilidades anterior? Tienen que resolver conforme la que estuvo vigente en el momento de la conducta, que es la que estuvo vigente de 2004 a 2009, 2014 a 2019. ¿Los 80 millones que menciona de sanciones para cada uno de ellos o es entre los dos? Para cada uno. Para cada uno. Son las 3 sanciones, no es opcional de que sea multa y lo demás no. No, son 3. Una es sustituir, el resarcimiento con la multa al doble del daño, e inhabilitación. No dice si es, solamente dice temporal, y la ley en aquel entonces marcaba que puede ser de 1 a 20 años. Obviamente vamos a pedir que sea la máxima. ¿Es conforme al artículo 51 de la ley anterior? Sí. Es conforme al, más de nuevo. 50, el artículo 50. No, es que son varios, porque uno es el que describe Las los sujetos. conductas, que es el 50. Las conductas los tiene el 50, Exacto. Y la sanción. la sanción el 54 y 57. Y recordar que son tanto para el gobernador Jaime Rodríguez Calderón como para Manuel Florentino González, los dos como sujetos responsables por las omisiones importantes para usar usos y recursos públicos para la recolección de firmas. En esta nueva resolución que hace el tribunal queda muy mal parado el Congreso. Nos dicen que somos un Congreso rebelde, donde tuvimos 2 periodos para sancionar y no lo hicimos. Hace responsable al presidente de la Comisión Anticorrupción y al presidente del Congreso y nos emplaza a que a más tardar al final de este nuevo periodo ordinario se tenga que aplicar la sanción. ¿Será prioridad, diputada? ¿Qué diputado tiene ahorita el caso? Porque cuando se produjo ese discusión y que el diputado El asunto está turnado a la Comisión Anticorrupción. El presidente de la comisión es el diputado Arturo Bonifacio y él es el que tendrá que dictaminar para poder votar esto en pleno. El emplazamiento que ya hacen en específico para él y para el presidente del Congreso creo que pueda motivar el que sí aceleren esto y sea de los primeros asuntos, que no se esperen hasta el 20 de diciembre. Sí. Sí, pero yo creo que aquí lo más importante es la presión ciudadana. Mucho se ha hablado del nivel de negligencia, de los casos de corrupción en el gobierno estatal. Y aquí ya tenemos la oportunidad para sancionar de manera ejemplar a un mal gobernador. Entonces yo creo que a través de la presión pública es como se puede motivar el Congreso para que primero resuelva este asunto con urgencia y 2, que aplique la sanción que corresponde a la gravedad del caso. Yo creo que es a partir de que la opinión pública presiona al Congreso de Nuevo León. Se puede destituir también a los servidores públicos que apoyaron. No, la sentencia únicamente marca como responsables a Jaime Rodríguez Calderón, a Manuel González. Inclusive quiero leerles un párrafo de la sentencia que establece que el gobernador mantuvo una actuación dolosa por hacer uso de los funcionarios para la recolección de firmas, ya que no solamente fue negligencia, sino que incluso en algunos casos, ejerciendo presión y sojuzgando a servidores públicos a cumplir con las metas de recolección de firmas. Por esto es que el delito se vuelve doloso, ya que el artículo 61 establece que el incumplimiento de las obligaciones a cargo del servidor público será considerado grave cuando sea cometido con dolo. Por eso creemos que no hay vuelta de hoja y la sanción es muy clara: destitución, multa, inhabilitación. Ya no cuenta con recurso legal que se pueda mejorar el vuelo. ¿Para cuándo se podría estar separando el cargo? No, pudiera ser si la permanente pide un extraordinario, puede ser en cualquier día. Pero ya la sentencia es muy clara: más tardar el 20 de diciembre, y no me importa lo que diga el presidente de Anticorrupción.
tú, presidente del Congreso, tienes que obligar al Congreso a sancionar. Y en el caso de amparos y recursos no hay. La Constitución establece que en caso de juicio político, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, o en caso de resolución como superior jerárquico, el Congreso, el Pleno, las sentencias son inatacables. Por otra parte, con respecto a la propuesta de crear una ciudad santuario en Anáhuac para migrantes, ¿qué es lo que tienen al respecto? Bueno, la verdad es que no nos dan la información completa. Desde épocas del gobernador Jorge Treviño, que se hizo la carretera Colombia, la frontera de Nuevo León, hay un decreto que la hace inhabitable, porque estaba pensada en ser un distrito, un recinto fiscal estratégico de carga. La primera pregunta es, ¿conoce el gobernador ese decreto? Que al día de hoy no se ha cambiado e impide que se den usos de suelo para vivienda, habitación y obviamente migración. Y dos es, en caso de que sí, está en agua preparado, con empleo, con empresas, con escuela. Acabamos de ir, yo voy a ir la semana que entra a una gira al norte de Anáhuac, y por lo que me comentan los candidatos, hoy no hay empleo ni para lo que hay. Entonces creemos que es de nuevo una ocurrencia, una vacilada, pero ojalá que con esto pues ya no esté en sus manos y que pronto lo destituyan y alguien más serio y responsable como gobernador sustituto tome las riendas del Estado. ¿Le estaría dando la vuelta el gobernador al proyecto este que traían de una ciudad fronteriza en Anáhuac y luego para ahora convertirlo en una ciudad para atender a los migrantes? Sí, a mí sí me preocupa porque hay un plan estratégico para que Monterrey sea un hub de carga. Con sus 3 aeropuertos y con el interpuerto de Escobedo y Salinas, estaba pensado hacerse una carretera que llegara directo a San Antonio y que la frontera Colombia fuera un tubo fiscal, es decir, que ya no hubiera ahí aduana que pase, sino que todo fuera revisado desde el interpuerto hasta San Antonio. De hecho, esto se hablaba de un tren de pasajeros con Henry Cuellar de Monterrey, que era el del interpuerto a San Antonio. Yo creo que Nuevo León tiene mucho más que ofrecer que una ciudad santuario. Puede ofrecer ser el nuevo hub internacional después de Texcoco. Podemos tener inclusive hasta 5 aeropuertos si contemplamos el de Agualeguas y el de Linares. Podemos ser mucho con la frontera que tenemos en Colombia. Y si hoy con una ocurrencia, que además creo que es ilegal, la van a echar abajo todo ese proyecto, yo preferiría que este gobernador ya mejor ni opine ni haga nada. Aquí de Nuevo León se publicaba que las casas de migrantes ya no tienen, o sea, Nuevo León ya no se da abasto con las migrantes. ¿Qué situación corresponde? Las casas migrantes pues son ACs privadas que aplaudimos, hemos donado sueldos, prerrogativas a Casa India, a la Iglesia Orejo y demás, pero nunca van a alcanzar con el problemón que hoy tenemos. Hoy realmente está comprobado que mucha migración se está atorando en la ciudad, que alguna migración que se atora en la frontera los mandan a Monterrey y ya hasta estamos viendo casos donde están entrando a casas deshabitadas en la zona periférica. Es un gran problema que no se está teniendo de manera seria. Y mientras nuestro presidente sigue invitando a migrantes a México, el peor de los mundos es para las ciudades del norte, entre ellas Tijuana, Monterrey y Juárez. Entonces sí se tiene que actuar, pero no con estas ocurrencias como hacer ciudades santuario. Porque aparte los migrantes no quieren ir a Anáhuac, ahí no hay empleo, quieren venirse a Monterrey. Entonces eso no va a resolver el problema. ¿Algún programa que se tenga que implementar? O, digo, no tenemos tampoco, no hay titular tampoco del Instituto Nacional de Migración. En Movimiento Ciudadano somos promigrantes. Promigrantes, estamos a favor de la movilidad y de los derechos humanos. Pero eso no puede significar violar la ley de migración. Y hoy mucho migrante entra sin papeles, vía polleros, algunos están delinquiendo, desgraciadamente unos por necesidad, otros porque pues de plano cometen actos delincuenciales, y el Estado no los puede detener porque el único facultado es migración, que hoy no tiene cabeza. Entonces hoy México y Nuevo León están en el peor de los mundos porque no tenemos herramientas legales para actuar contra los migrantes que están haciendo casos ilegales. Y ahí sí requerimos que la Federación entre aquí.
tampoco hay dirección a nivel estatal que coordine los esfuerzos de las autoridades municipales y otras entidades. Preguntarles en otro tema sobre esta situación de que el Comité de Participación Ciudadana de SEA pues se haya asignado salarios superiores a los del gobernador, cuando en un principio se planteó incluso que este fuera un órgano honorario. De entrada pareciera absurdo que un comité honorario que no va a dedicar el mismo tiempo y responsabilidad que un gobernador gane más. Obviamente pedimos que se revise a cabalidad el sueldo, pero esto va a seguir ocurriendo siempre mientras este Congreso no se anime a sacar un comité de remuneraciones. Está la iniciativa presentada desde que éramos diputados. Tiene que haber un comité con especialistas en recursos humanos y en psicología organizacional que midan el trabajo de cada puesto de gobierno y una retribución proporcional conforme al mercado, que mida a diputados, que mida al gobernador, que mida a asesores. Mientras no lo haya, todo va a seguir siendo discrecional. Y obviamente, pues, si es alarmante que va a haber consejeros que pues no van a estar full de 24 horas en el tema, se van a un gobernador, pues claro que suena desproporcional. Es absurdo que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción sea el primero en violar la ley. Porque recordemos que de acuerdo a la ley de egresos, ningún funcionario, y menos estos que estaban proyectados a ser honorarios, puede ganar más que el gobernador. Es absurdo, es realmente cuestionable que los primeros que deberían estar vigilando el buen hacer, el buen comportamiento de los funcionarios públicos sean los primeros en incumplir la ley. Están haciendo una corrupción, están incumpliendo con la ley de egresos, que dice claramente ningún funcionario o ningún servidor público, nadie que reciba una remuneración pública puede ganar más que el gobernador, y son los primeros en hacerlo en el sistema estatal anticorrupción. Incluso no están difundiendo la información, dicen que porque no tienen derechos obligados. ¿Es así o...? Hay una laguna. Ellos realmente no son servidores públicos. Son nombramientos ciudadanos honoríficos para cierto cargo en cierto tiempo. Entonces, al haber esa laguna, pues claro que no son sujetos obligados, porque no son servidores públicos. Pero lo que no se vale es que, alegando no ser servidores, no transparento y sí cobro, pues, ¿de qué se trata? Tampoco están disponibles la información, ni organigrama, ni nada. Ellos como parte esencial del sistema anticorrupción deberían de ser proactivos y cumplir la ley. Aunque no estén las reformas todavía completas del sistema anticorrupción, deberían de transparentar y poner el ejemplo. ¿Con qué cara ellos van a observar y van a promover que se cumpla con la ley de transparencia? Y en materia de anticorrupción, si ellos mismos se están incumpliendo, entonces deben de ser proactivos, deberían de ser el ejemplo. Entonces, por eso es absurdo lo que están haciendo. Se despacharon con la persona grande. En eso, y debemos ver en qué otros aspectos también, porque también no ha habido ningún resultado. Hace un año se pusieron las letras doradas aquí en el Congreso, 2018, año de la autonomía de justicia, ¿no? Y se hizo todo este anuncio del sistema anticorrupción. Tenemos casos ya con pruebas muy contundentes en la prensa, que dicho sea de paso, la denuncia que se hizo de las Moctezuma se generó a partir de pruebas que ya había en la prensa. Cuando Samuel García y yo pusimos la denuncia en enero de 2018, son pruebas. Ya hay y no hay acción de la autoridad. No ha sancionado a la profesora, no ha sancionado todos los cuestionamientos de desvíos de recursos públicos, de sobrecostos, el Metrorrey y demás. Entonces, ¿qué tiene que pasar? El sistema anticorrupción no está funcionando y encima se están poniendo sueldos por encima del gobernador, incluyendo la ley de egresos. Hay un problema de fondo. Cuando creamos sistemas de anticorrupción fue a semejanza y cargado de nacional. De hecho, depende mucho de la información que mande la federación. Entonces, con este nuevo gobierno de la 4T, que le quieren dar para atrás al Sistema Nacional Anticorrupción, que de hecho ayer descarta nombrar a los magistrados anticorrupción y que han estado desmembrando el sistema, pues muy probablemente los estados queden con elefantes blancos. Con mucho nombre, mucha estructura, pero con muy poca eficacia. Entonces hay que realmente reflexionar si a nivel federal ya el Sistema Nacional Anticorrupción lo quieren echar atrás. Yo estoy en contra, yo quisiera que se avanzara, pues hay que ver en los estados qué tanta eficacia van a tener. Gracias. Muchas
gracias a ustedes. Ahorita les vamos a enviar el escrito que se presentó. Ya lo mandé. Muy bien. Listo, gracias. Bueno, entonces sábado.